Yo lo voy a hacer desde una perspectiva que trate de incluir si podríamos llamarle fallas de funcionamiento cuando uno recurre a estas acciones en la respuesta que da la institucionalidad, concretamente la Corte Constitucional, y por otro lado, los elementos dogmáticos jurídicos que configuran estas dos instituciones en nuestra legislación. Entonces, quisiera decir que, en primer lugar, la acción de incumplimiento está contemplada como una facultad de la Corte Constitucional en el artículo 436, numeral 9. Con esta norma, el constituyente lo que hace es encargarle a la propia Corte Constitucional que vele por el cumplimiento de las sentencias y los dictámenes constitucionales. Todo tipo de sentencias constitucionales, todo tipo de dictámenes constitucionales, o al menos eso aparece de la redacción de esta norma. Por su parte, la acción por incumplimiento está ubicada en las garantías, es decir, en la parte que la Constitución dedica a las garantías. Esta es una cuestión de forma, sí, y me parece a mí que no envuelve una importancia radical, pero solamente por cuestiones de, digamos, de información. Entonces, la acción por incumplimiento, en cambio, lo que busca no es que se cumplan las sentencias y dictámenes constitucionales, sino que se aplique la normativa, el sistema normativo ecuatoriano. Y bueno, ahí luego hay una pequeña exclusión de los mandatos constitucionales, dice la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, pero lo que busca es garantizar la aplicación de las normas, de sentencias, de decisiones y de informes de organismos de derechos humanos. Pero aquí hay un elemento que es clave y que diferencia de manera sustancial la acción de incumplimiento y la acción por incumplimiento. Y ese precisamente es que para que quepa la acción por incumplimiento, la obligación contenida en la norma, en la sentencia, en el informe que nosotros queremos hacer cumplir, tiene que ser una obligación de hacer o no hacer, que sea clara, expresa y exigible. Es decir, esta sí le pide a usted que cuando va a utilizar la acción por incumplimiento, la obligación de la que se trate sea clara, expresa y exigible. Y hay otro requisito más, que es que usted presente un reclamo previo. Que además reclamo previo que debe esperar 40 días, término, para que la institución a la que usted le está haciendo el requerimiento conteste o no. Solamente cuando no le contesta y sigue permanece, digamos, el incumplimiento de la norma, de la sentencia, del informe de derechos humanos, del Comité de Derechos Humanos, es que usted puede acudir a la acción por incumplimiento. Entonces, está establecido un proceso de admisión, se admite o no se admite la acción por incumplimiento, y luego una audiencia. Es una audiencia donde además el demandado, la institución demandada, responde, es decir, contesta la demanda y además actúa las pruebas. Yo quiero compartir con ustedes, justamente para explicar de lo que estamos hablando, quiero compartir con ustedes, si me permiten, una acción por incumplimiento, que es esta. Miren, esta es una acción por incumplimiento que hemos presentado, es por el tema de unas observaciones que hacen varios comités de derechos humanos sobre el tema del aborto. Y entonces les planteo a ustedes, para que ustedes miren qué les parece estas observaciones generales de los comités de derechos humanos, si son o no lo que exige la ley
que es precisamente que se trata de una obligación de hacer o no hacer clara, expresa y exigible. Vamos a poner un ejemplo. La recomendación general número 35 sobre violencia por razón de género contra la mujer del Comité de la CEDAW es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Esta recomendación general 35 es del año 2017. ¿Qué es lo que dice el comité? Le recomienda a Ecuador, además, no en términos generales, le dice a Ecuador. Dice, el comité recomienda que los estados partes apliquen las siguientes medidas legislativas. C, derogar, en particular en las leyes consuetudinarias, religiosas e indígenas, todas las disposiciones jurídicas que discriminan a la mujer y de ese modo consagran, alientan, facilitan, justifican o toleran toda forma de violencia por razón de género. En particular, fíjense ustedes, se recomienda derogar lo siguiente: las disposiciones que permitan, toleren o condenen cualquier forma de violencia por razón de género contra la mujer, incluido el matrimonio infantil, etcétera, y las disposiciones que penalicen el aborto. Entonces, la pregunta aquí es si esto cumple con los requisitos que me está exigiendo la propia Constitución, y es que la obligación de hacer o no hacer, en este caso de derogar, que es una obligación de hacer, es clara, expresa y exigible, porque ese es el requisito para que quepa justamente la acción por incumplimiento. Otra. Asimismo, la observación final del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que está integrada en el tercer informe periódico sobre Ecuador. Dice, el comité recomienda que el Estado parte implemente la reforma al Código Penal con el fin de establecer excepciones a la penalización del aborto, cuando el embarazo sea consecuencia de una violación, aunque no se trate de mujeres con discapacidad, así como cuando se ha establecido la existencia de malformaciones congénitas. Y así, hay varias, hay una más sobre el que hace el Comité de los Derechos del Niño, porque dice que mantener penalizado el aborto, sobre todo cuando hay violación a personas menores de edad, supone truncar el proyecto de vida de estas personas, ¿no? Entonces, yo lo que quiero que ustedes consideren, tengan en cuenta, más allá del tema, siempre me gusta poner este ejemplo porque es un tema polémico y siempre trae la atención, más allá del tema que está aquí es que la característica de esta acción por incumplimiento está en que las obligaciones derivadas, ya sea de sentencias internacionales, de informes de organismos de derechos humanos como serían estos del Comité de la CEDAW, del Comité de los Derechos del Niño, del Comité de los Derechos Económicos y Culturales, es que la obligación de hacer o no hacer, en este caso todas hablan de una obligación de hacer, que reformar el Código Penal, derogar a ciertos artículos del Código Penal, es clara, expresa y exigible. A mí me parece que lo es, que es clara, que es expresa, clara porque dice eliminen las disposiciones que penalizan el aborto, sobre todo en estos casos. Luego dice también que se expresa, está clarísima, expresamente dice la disposición que penaliza el aborto y además es exigible. ¿Por qué es exigible? Podríamos ahí discutir si es exigible o no. Es exigible porque los argumentos que dan estos comités internacionales de derechos humanos justamente revelan las graves violaciones de derechos que supondrían para las mujeres y para las niñas, sobre todo, mantener la penalización del aborto, sobre todo en casos de violación. Entonces, decíamos, resumiendo la acción por incumplimiento que tiene como objetivo garantizar la aplicación de normas, de sentencias, de decisiones o informes de organismos internacionales de derechos humanos. O sea, es súper amplia, es amplia. Podemos nosotros acudir a la acción por incumplimiento precisamente para garantizar que se cumpla una norma. Solo que la norma, recuerden ustedes, debe ser clara, expresa y exigible de la obligación de hacer o no hacer. Ahí hay que además decir una cosa que es importante. La Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, cuando habla de las causales de inadmisión de la acción por incumplimiento, dice que es una causal de inadmisión
sí se trata de omisiones de mandatos constitucionales. Parecería, en principio parecería, que lo que está haciendo la ley en este artículo, que es el artículo 56, es decir, que no se puede admitir una acción por incumplimiento cuando se trata de hacer cumplir una norma constitucional. Habría que discutirlo, parece que eso es lo que quiere decir. Entonces, esto cerraría, digamos, en términos generales, la acción por incumplimiento. Como ustedes ven, la acción por incumplimiento, cuando habla de la necesidad de aplicar las normas, de aplicar las sentencias, de aplicar los informes de organismos de derechos humanos, tiene diría yo, como objetivo, más allá del declarado por la propia ley, el de darle valor, darle fuerza a, primero, el Estado de Derecho, como el principio de legalidad. O sea, el Estado de Derecho, funcionan las leyes, se aplican las leyes, eso es Estado de Derecho. El principio de legalidad, como ustedes saben, es estructural del Estado de Derecho. Entonces, un primer elemento es darle valor, darle sentido a las normas que se cumplan. Pero hay otro elemento más ahí que es el tema de la exigencia de que se cumplan observaciones, decisiones, dice la Constitución, decisiones, informes y sentencias de organismos de derechos humanos. A mí me parece muy interesante ese agregado que hace la Constitución, porque también le da valor a un elemento propio del Estado de Derecho, o algunos dirían propio del Estado constitucional de Derecho. A mí me parece que siempre estuvo ese elemento en el Estado de Derecho, solo que fue ampliando su existencia cuando hablamos de que la validez material del Estado de Derecho y del Estado constitucional la da justamente el cumplimiento de los derechos humanos. Entonces, cuando se le da valor a las sentencias de derechos humanos o a las decisiones de los comités de derechos humanos, lo que se está es justamente incluyendo la posibilidad de que se atiendan a las preocupaciones sobre violaciones, sobre posibles violaciones de derechos humanos que puede tener el país. Perfilado lo que sería entonces la acción por incumplimiento, me gustaría pasar a conversar con ustedes sobre la acción de incumplimiento. Como decía, la acción de incumplimiento está dentro de las facultades que se señalan de la Corte Constitucional en el 436, numeral 9 de la Constitución, y luego está desarrollado como un capítulo específico dentro de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que se llama Incumplimiento de Sentencias y Dictámenes Constitucionales. Y ahí me gustaría hablar, más que de lo que dice la norma, de la práctica de esto. Y bueno, habría que decir muchas cosas sobre este tema. Yo lo que quisiera empezar diciendo es que, desde mi perspectiva, la Corte Constitucional ha sido poco prolija en el tratamiento, la actual, en el tratamiento de la acción de incumplimiento. Y bueno, podríamos decir, la anterior no se pronunció sobre el tema o no se pronunció mucho sobre el tema. Sí, seguramente tienen razón. Pero en este caso específico del que yo quiero hablar es justamente del pronunciamiento, de los pronunciamientos que ha tenido la Corte Constitucional actual sobre la acción de incumplimiento. La acción de incumplimiento, como ya les mencioné, lo que busca es que las sentencias y dictámenes, no solo sentencias, sino también dictámenes constitucionales, se ejecuten. Y no solo se ejecuten así simplemente, sino que se ejecuten de manera debida. Entonces, cuando no hay ejecución de una sentencia constitucional o hay una defectuosa aplicación, cabe la acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional. Aquí tenemos que señalar una cuestión. Lograr una sentencia constitucional, cualquiera de ellas, acción de protección, habeas data, cualquiera de ellas, sobre todo acción de protección, es difícil. Pero lograr que esa sentencia se cumpla
es mucho más difícil. Alguien en un debate que había ayer sobre la seguridad social y la crisis financiera del Ecuador decía lo siguiente. Decía, los jueces lograron con una sentencia que se ordene el pago de sus salarios. En ese punto estamos. No hay plata para pagar a los salarios de los jueces y de los funcionarios públicos. Ese es el nivel de la crisis que tenemos. Pero entonces decía, alguien decía, los jueces logran una sentencia para que se paguen sus salarios, pero el punto es que no hay dinero. Entonces puedo tener la sentencia, pero la siguiente pregunta es, bueno, ¿y cómo la hago cumplir? En ese sentido, esto pues, tiene bastantes explicaciones estructurales de la cultura jurídica y de la estructura socioeconómica de nuestro país, pero no vamos a entrar en eso. Sin embargo, es muy difícil que se pueda cumplir una sentencia o un dictamen constitucional, o por lo menos que se pueda cumplir debidamente. Entonces, cuando ocurre esta ejecución defectuosa, cuando ocurre esta inejecución de una sentencia o un dictamen constitucional, es que opera la acción de incumplimiento. Bueno, ustedes podrían decir, ¿y en qué casos específicos? La ley dice que cuando no se ha ejecutado la sentencia en un plazo razonable, dice que cuando no se ha ejecutado integralmente o adecuadamente, y, bueno, establece un pequeño procedimiento que es que se remita el proceso a la Corte Constitucional, si el juez, con un informe del juez o de la autoridad que ha incumplido, que justifique el incumplimiento o que diga que se ha cumplido. Y si es que no se remitiera, la propia persona que está pidiendo una acción de incumplimiento puede mandarla directamente a la Corte Constitucional. Ahí hay que decir también un elemento más que me parece que me estoy olvidando, y es que los procesos constitucionales, que según lo manda la propia Constitución, no terminan sino con la ejecución de la sentencia. Entonces, por eso era importante darle valor a este papel que tiene el juez constitucional de ejecutar las sentencias. Y el artículo 86.3 de la Constitución le permite al juez llegar incluso a destituir a un órgano o a una autoridad pública que no haya cumplido con las sentencias. Entonces ahí hay que preguntarse varias cosas. Alguna de ellas, por ejemplo, es, ¿podrá la Corte Constitucional destituir al presidente de la República por incumplimiento de una sentencia constitucional o de un dictamen constitucional? ¿Podrá destituir la Corte Constitucional al ministro de Finanzas por incumplimiento de alguna sentencia o algún dictamen constitucional? Y yo creo que lo que ha pasado en los últimos meses revela justamente los límites, yo no diría de la ley, sino de la concepción que tenemos del papel de la Corte Constitucional. Y aquí quiero compartir nuevamente con ustedes algunas demandas que podrían ser interesantes para el análisis, por supuesto. Bajo ninguna circunstancia pretenden señalar que estamos diciendo que es adecuado o inadecuada la actuación de la Corte. Más bien dicho, de antemano no. Después, cuando ya pueda presentar mis argumentos, daré también mi opinión. Bueno, esta es una demanda por incumplimiento de dictamen, más bien dicho, de incumplimiento de dictamen constitucional que nosotros presentamos a la Corte Constitucional en el caso de los recursos, el recorte de los recursos para las universidades. Entonces, básicamente lo que se planteó a la Corte es el incumplimiento del dictamen de constitucionalidad del estado de excepción. Como ustedes recuerdan, por el COVID se dictó un estado de excepción y la Corte le dio constitucionalidad a ese estado de excepción. Dijo, sí, es constitucional, pero cuando emite su criterio, la Corte dice, siempre y cuando cumplan estos elementos. Entonces, uno de ellos era, por ejemplo, que cumplan lo que dice el artículo 165 de la Constitución, que está dentro del capítulo del estado de excepción, y decía que no se pueden utilizar recursos para educación y salud
en otros gastos del Estado, ni siquiera en estado de excepción. Y además decía que los únicos derechos que estaban limitados son los que constaban justamente en el dictamen de constitucionalidad y que cada uno de los órganos del Estado debían cumplir sus funciones conforme a las competencias que les eran dadas. Entonces, se presenta esta acción de incumplimiento del dictamen en el sentido de que hubo una circular. Primero hubo un oficio, y luego una circular en la que decía... Ahora la interrupción, mil disculpas. No se está compartiendo la pantalla en este momento. Entonces, por favor. ¿Dejó de compartirse? No, se está compartiendo, pero no está proyectada la sentencia. Bueno, no es la sentencia, es la demanda. La demanda no se proyecta. Qué raro. ¿Le dejo de compartir entonces? Si puede, trate de abrirlo otra vez. Tal vez ya funcione. Ok, intento abrirlo otra vez, ¿ya? En el intermedio le recordamos igual a los asistentes que para poder registrar su asistencia tienen que dirigirse directamente al formulario de Google que está fijado en el primer comentario. Muchas Ahí gracias, se ve. doctora. Ahorita ya estamos visualizando. Ya. Gracias. Entonces, les decía que lo que básicamente se pedía, les decía que se había dictado una circular en la que se decía que todos los que tienen contratos eventuales o nombramientos provisionales, incluidos los de las universidades, tenían que terminar sus relaciones laborales. Entonces, se presenta esta acción y hay cosas interesantes que mencionar. La primera cuestión es que la Corte no le da el tratamiento de una acción a estas acciones. Una acción es una demanda y esto debería ser respondido y tratado como tal por la Corte. Por ejemplo, la Corte lo que hizo fue remitirla al presidente de la República, pero no le dio plazo para la contestación. O sea, no le dijo, usted tiene 5 días, 10 días, 20 para contestar. Simplemente, vea, le pongo un conocimiento. ¿Cómo vamos a generar un procedimiento de una acción si es que no le decimos a quien le estamos demandando, que es el ministro de Finanzas y el presidente de la República, conteste, diga si es cierto o no es cierto el incumplimiento? Entonces, ahí tenemos un primer problema. Un segundo problema, que tiene que ver con lo que llama la Corte los autos de seguimiento de oficio. La Corte lo que hace es mandar un auto de seguimiento en el mismo sentido. Es decir, dice, necesitamos que nos dé información. No, el auto de seguimiento tiene mucho más que simplemente pedir información. Lo que debe exigir la Corte son evidencias del cumplimiento. Y si es que la Corte no logra tener esas evidencias del cumplimiento, lo que tiene que hacer son iniciar los procesos de destitución de esas autoridades, de las autoridades, por ejemplo, del ministro de Finanzas, cuando hablamos de la prohibición del recorte de los fondos para las universidades. Entonces, me parece que, un elemento más que me falta ya para concluir, para tratar de estar dentro del tiempo, un elemento más que me falta señalar es el tema de las medidas cautelares. Nosotros habíamos presentado una acción de incumplimiento por este mismo dictamen, en el caso de la falta de medidas para la atención de la pandemia. Y habíamos pedido como medida cautelar la suspensión del pago de 320 millones, que después se descubrió que no eran 320, sino 700 y después 1,000 de la deuda externa para atender la pandemia. Obviamente nos rechazaron, pero ya nos rechazaron la acción, la medida cautelar dentro de la acción de incumplimiento, pero la Corte aceptó que sí se podía pedir acciones, medidas cautelares. En la que estoy proyectando, la acción de incumplimiento por el recorte presupuestario a las universidades, en cambio nos aceptó la medida cautelar, que fue impedir que se recorten los fondos para las universidades. El problema es que no ha hecho ningún seguimiento posterior. Y en la práctica las universidades no están pagando a los profesores, en la práctica las universidades están despidiendo. En definitiva, por más que diga la Constitución, si la Corte no se toma en serio, que tiene que hacer cumplir sus sentencias y sus dictámenes y sus autos de seguimiento y tratar a estas acciones como una demanda, como una acción, no como una sugerencia al poder político, entonces estamos hablando de una Corte que no va a controlar nada. Entonces, por lo menos en este espacio.
sea, la gravedad de la crisis social, económica y política de corrupción que vivimos en este momento en el país significa un estado de cosas inconstitucional, que alguien tiene que decir algo. ¿Y quién mejor que la Corte, que justamente está llena de eminentes juristas? Entonces, ¿quién más? Porque no lo va a hacer la Asamblea, ni lo va a hacer ningún otro ente. Entonces, me parece que hay que tomarse en serio el hecho de que estamos en un Estado constitucional de derechos y con una Corte que tiene amplias facultades para decir cosas. Bueno, muchas gracias. Yo hasta ahí me quedo.